Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos al CLATS 2020. Es un placer para mí presentarles la plenaria número 5, titulada Objetivos de Fronteras para facilitar diálogos sobre desempeño, presentada por Luis Fernando Luna Reyes. Bienvenido, adelante, Luis Fernando. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días o muy buenas tardes o muy buenas noches. Mi nombre es Luis Luna Reyes y soy profesor en el Departamento de Administración Pública de la Universidad Estatal de Nueva York en Albany. Me da mucho gusto y estoy agradecido por la invitación a formar parte del 18 Congreso Latinoamericano de Dinámica de Sistemas. Me da mucho gusto que en esta época en la que todos vivimos en el mundo virtual, pues haya habido la oportunidad de estar junto con ustedes. Entonces, el día de hoy quiero compartir con ustedes trabajo que he realizado en un proyecto sobre aprendizaje y evaluación del desempeño, que está en proceso de revisión en uno de los journals que tenemos en el área de sistemas y que espero que ustedes encuentren interesante. Este trabajo realizado con un par de colegas a los cuales quisiera reconocer antes de empezar. Natalie Helbig, una muy buena compañera y amiga aquí en Albany, y ella actualmente trabaja en el gobierno del estado, y Xiaoji Jerden, que es una estudiante en el programa de doctorado en ciencias de información aquí en la universidad estatal. Entonces, mi plan para hoy es pues empezar con una pequeña introducción al problema, compartir con ustedes cuáles son las preguntas de investigación que queremos contestar con este proyecto, describir un poco acerca de los métodos, el contexto, los principales hallazgos y las conclusiones. Primero que nada, quisiera pediros una disculpa porque mi presentación está más o menos en Spanglish, en parte porque después de vivir un tiempo en los Estados Unidos, a veces a uno se le van olvidando las palabras, y en parte porque algunos de los materiales que les voy a presentar están en inglés. No tuve suficiente tiempo de traducirlos, pero espero que sea interesante para todos ustedes. Entonces, nuestra motivación para involucrarnos en este proyecto, pues tenía que ver inicialmente con este uso extendido que se ha dado a los sistemas de evaluación del desempeño, donde básicamente su objetivo es medir el desempeño y utilizar esta información que se está obteniendo a través de la medición para mejorar la práctica. Entonces, como ustedes se estarán ya imaginando, pues mucha de la lógica detrás de esos sistemas de evaluación de desempeño involucran la idea de feedback como la pensamos, la idea de retroalimentación como la pensamos en dinámica de sistemas, tratando de cerrar un gap entre una situación deseada y la situación actual. Desafortunada o afortunadamente, existe aún poca investigación acerca de cómo es que las personas que se involucran dentro de sus procesos de evaluación utilizan la información para poder lograr cerrar este gap. Aunque pareciera natural y para todos nosotros que estamos acostumbrados a utilizar retroalimentación en nuestro trabajo como investigadores, no es tan natural para otras personas. Entonces empieza apenas como una situación emergente, una tendencia para utilizar estas evaluaciones de desempeño como un proceso de diálogo y como un proceso de aprendizaje.
Uno de los ejemplos más importantes de cómo es que los sistemas de evaluación del desempeño se pueden entender como estos procesos de aprendizaje y de retroalimentación, son una familia de sistemas de información que todos se apellidan STATS. El primero de todos y el más famoso fue, de hecho, el sistema de evaluación del desempeño de la policía de la ciudad de Nueva York, que se conoce como CompStats. Y ahora todos estos sistemas policíacos de evaluación del desempeño se llaman de esta manera. Y la idea principal es obtener estadísticas del crimen y de cómo se resuelven los problemas dentro de los diferentes distritos donde trabaja la policía, y a través de la discusión entre los oficiales, sus supervisores y los jefes de policía, pues se va reduciendo el nivel de criminalidad. No obstante, aunque existen más y más personas que tienen mucha fe o mucha esperanza en estos sistemas que están basados en el diálogo, también se reconoce que el diálogo es dinámico y complejo y que algunas veces resulta en acción coordinada para mejorar, pero en otras veces resulta en conflicto o algunas veces cuando hay un desbalance de poder importante entre el que convoca el diálogo y otros participantes. Algunas personas dicen que esto es simplemente un pseudo diálogo, no hay diálogo para nada. Algunas otras personas dicen que el pensar en la evaluación del desempeño como un proceso de aprendizaje, especialmente dentro de la administración pública, puede realmente generar una sobrecarga de trabajo para los servidores públicos y no ayudarles a resolver sus problemas, porque ahora van a tener que utilizar mucho del tiempo que podrían estar utilizando para servir al público, llenando formatos y tratando de estar en todas estas reuniones para discutir. Uno de los principales problemas que se ha observado es el bloqueo que se da en la comunicación, en este proceso de diálogo. Y esos bloqueos de alguna manera son naturales porque la forma en la que nosotros entendemos la información y la información sobre el desempeño no es la excepción, normalmente es socialmente construido. Y cuando yo digo que es socialmente construido es que no es que veamos o veamos diferentes números o diferentes hechos, pero más bien cuando estamos viendo el mismo número o el mismo hecho, puede ser interpretado de diferentes maneras dependiendo de la comunidad a la que pertenecemos. Y aunque esto es mucho más grave cuando ponemos, por ejemplo, dos comunidades profesionales distintas a tratar de resolver un problema, esta construcción social de cómo interpretamos el mundo se nota más claramente. Incluso dentro de la misma organización, los diferentes niveles de administración pues van a tener un punto de vista diferente de lo que significa el número, y de hecho van a tener diferentes visiones de lo que es el número, o al menos eso es lo que nosotros encontramos en este proyecto. Entonces la alta gerencia, que tiene una visión estratégica, pues tiene que tener una vista de la organización que es diferente a la que tienen los managers, que tienen más esta necesidad de ejecutar, de comunicar, de apoyar a los supervisores, y diferente de los supervisores que van a estar trabajando directamente con la gente en la línea para mejorar los procesos. La forma en la que ellos ven la información de cómo funciona la organización y cómo trabajan alrededor de esta información es diferente. Entonces, nuestra pregunta guía, basados en esta problemática, son, bueno, ¿cuáles son estos principales objetos de información que se utilizan en estos diálogos sobre desempeño? Y cómo es que el uso de esos objetos y de estos procesos de aprendizaje puede bloquear o puede explicar esos bloqueos de comunicación en el diálogo. Estas son nuestras preguntas clave. Y pensamos que estas preguntas clave son relevantes, bueno, para la práctica, obviamente, porque si podemos entender mejor
cómo desbloquear esta comunicación, entonces pues podríamos fácil encontrar mejores maneras de resolver los problemas. Que no necesariamente me refiero a lograr acuerdos, ¿verdad? O a lograr consensos, sino simplemente en entender mejor cómo es que las cosas que yo hago dependen de las cosas que otros hacen y cómo lo que otros hacen afecta a mi trabajo, de manera que yo pueda pues tomar mejores acciones acerca de mi propia práctica. Pero en términos teóricos también este es relevante porque las personas que estudian la evaluación del desempeño han mostrado interés tanto en cómo es que diferentes personas utilizan distintos tipos de información en esos procesos de evaluación del desempeño, como en cuál será la mejor manera de diseñar sistemas de diálogo como estos sistemas Comstat para lograr el aprendizaje y la mejora continua. Entonces, para responder estas preguntas que pensamos que son importantes, nosotros utilizamos un enfoque basado en un estudio de caso. Y el estudio de caso que escogimos fue uno de estos sistemas STATS, también en la ciudad de Nueva York. Este se conoce como el sistema ChildStat. Y este sistema ChildStat es un sistema que es adoptado por el Departamento de Servicios Sociales para tratar de verificar cómo se atienden los reportes de niños que están en riesgo por abusos dentro de su familia o dentro de la escuela. En este estudio de caso, lo que usamos fue un muestreo que se conoce como muestreo teórico. Como ustedes saben, este es el muestreo en el que tú estás buscando escoger a estos informantes dentro del caso que te van a ayudar a entender mejor cómo es que funcionan las cosas. Parte de las cosas que hicimos, y digo hicimos, en realidad eso es mucho el trabajo de Natalie, entrevistas con participantes, tratando de tomar ejecutivos, managers, trabajadores sociales, gente del área de sistemas, gente del área de control de calidad. Entonces pudimos platicar con 126 personas en 47 entrevistas. En algunas entrevistas había más de una persona. También tuvimos la oportunidad de sentarnos en algunas reuniones de evaluación del desempeño y de observar documentos tanto internos como externos acerca de cómo funciona este sistema ChildStat. Y bueno, decidimos utilizar la gramática o los símbolos de la dinámica de sistemas como una manera de poder contar una historia y de tratar de entender el funcionamiento del sistema para poder hacer algunas sugerencias. Utilizamos los símbolos, pero este fue un esfuerzo más como de storytelling. O sea, no tenemos un modelo que simule esta conversación, sino solamente un modelo que utilizamos como ayuda para contar la historia del caso. Entonces, como el tiempo es más o menos limitado, quisiera brevemente conversar con ustedes acerca de cómo es que funciona este ChildStat, ¿no? Entonces, este es un sistema bastante complicado. Hay un número de barrios dentro de la ciudad, o boroughs, como ellos se llaman. Entonces, Brooklyn es uno de estos boroughs, Manhattan es otro de estos boroughs, Staten Island es otro de estos boroughs. Entonces, dentro de cada uno de estos barrios o boroughs, no sé cómo llamarlos, existe un departamento de servicios sociales locales. Y dentro de cada uno de estos hay administradores medios o middle managers, y hay un montón de supervisores. Cada uno de estos supervisores normalmente tiene bajo su cargo un grupo de 5 a 10 trabajadores sociales. Y los trabajadores sociales, pues básicamente reciben un reporte de un niño que está en riesgo
y entonces ellos van tratando de resolver esos problemas. ¿Cómo? Pues investigando qué es exactamente lo que está pasando y dependiendo de los resultados de su proceso de investigación y de administración del caso, pues ellos toman decisiones y a veces las decisiones implican, pues, no hay nada que hacer, el niño está bien, o a veces las decisiones pueden ser, pues este niño tenemos que retirarlo del ambiente donde está porque es un ambiente de alto riesgo y necesitamos ponerlo a otro lado. Entonces, como ustedes se imaginarán, resolver un caso puede tomar un par de días o puede tomar varias semanas. Y hay un montón de objetos que se generan en este proceso y que se utilizan para tratar de evaluar el desempeño. Y muchas instancias donde se da el diálogo. Entonces, la práctica de los trabajadores sociales se documenta en sus notas de campo, que se capturan en una base de datos y a través del procesamiento de esta información dentro de la base de datos se generan algunos PowerPoints donde se muestran estadísticas generales de cómo está funcionando todo el sistema, algunos de los números que les interesa, por ejemplo, es entender cuántos casos está atendiendo cada uno de los trabajadores sociales. Otra estadística importante es cuánto tiempo se tarda desde que se recibe el reporte hasta que se resuelve el problema. Y entonces se calculan y se mantienen muchas de estas estadísticas en un PowerPoint que se actualiza periódicamente, ¿verdad? Y cada mes que hay un diálogo formal entre los ejecutivos de toda la ciudad y representantes de uno de estos barrios, se genera estos booklets de estadísticas, donde se tiene la información de toda la ciudad, pero también estadísticas específicas del barrio que se va a discutir. Por otro lado, también analistas, utilizando la información en esta base de datos, genera lo que ellos llaman case reviews y case summary analysis. Entonces, estos son reportes mucho más cualitativos comparados con los dos primeros, donde un analista lee todas las notas del trabajador social y hace un par de reportes diciendo qué fue lo que pasó y qué es lo que ellos creen que funcionó o que podría ser mejorado. Nada más para que ustedes tengan una idea, este es un ejemplo de cómo se muestra una estadística y esta es efectivamente la estadística de la carga de trabajo y cómo se distribuye. Entonces, ustedes pueden ver que en este barrio específico que está siendo analizado acá, el patrón es similar al que se da en toda la ciudad. Entonces, hay un grupo de alrededor de un 20% de trabajadores sociales que tienen entre 1 y 9 casos y después incrementa un poco de 10 a 12, de 13 a 15 y después se reduce. Entonces, es el tipo de información que hay tanto en el booklet como en el PowerPoint. Ahora, en términos de instancias de conversación, existen un montón. Entonces, rápidamente, para que ustedes se den una idea de estas instancias de comunicación, tenemos en primer lugar a pequeños grupos de discusión uno a uno, donde el supervisor se reúne con uno de sus trabajadores sociales o con un grupo pequeño de sus trabajadores sociales para pues, comentar cómo es que están resolviendo los casos. Normalmente, estas reuniones no tienen una agenda formal, pero sí hay una discusión estructurada que el supervisor normalmente facilita para tratar de ver cómo ayudar a los trabajadores sociales o recibir o mejorar la práctica que están haciendo. Y normalmente el supervisor se ayuda en esta discusión con reportes que vienen de la base de datos, que se llama Connections, o de la base de datos que se llama ACR.
S. Pero digamos que las principales reuniones de este tipo de sistemas STATS son reuniones públicas, ¿verdad? Y en la tercera columna de mi diapositiva ustedes ven el Child Stat Main Meeting. Entonces, en estas reuniones públicas, normalmente hay una agenda formal, hay un sistema estructurado de preguntas y respuestas, y se utilizan los 4 objetos, ¿verdad? En estas reuniones hay un barrio que se revisa periódicamente, y entonces en esta reunión se utilizan tanto los booklets como los case reviews para tratar de discutir cómo es que este barrio está funcionando y tratar de encontrar soluciones. Antes de la reunión, tanto el equipo ejecutivo como el equipo del barrio al que le toca la revisión tienen sesiones de preparación en las que utilizan esos mismos documentos para tratar de imaginarse cuáles van a ser las preguntas que van a surgir o cómo explicar lo que está sucediendo, de manera que puedan pues llegar a alguna conclusión. Y después de eso hay una sesión de debrief que es también interna, que no tiene una agenda formal y que pues están tratando tanto los ejecutivos como los middle managers y los supervisores de encontrar qué es lo que aprendieron de la reunión formal. Y entonces, como yo les decía, utilizamos en este proyecto la dinámica de sistemas más como un mecanismo para contar una historia. Entonces, ustedes aquí pueden ver cómo los casos o los reportes o de abusos potenciales llegan y se acumulan en este stock de casos, y de entonces los trabajadores sociales los resuelven, y cuando ellos los resuelven, pues van generando aprendizaje acerca de lo que está sucediendo. Entonces, tratan de mantener su carga de trabajo con cierta meta. Es parte de lo que estábamos viendo en el reporte numérico, que como uno de los indicadores generales del sistema es esta carga de trabajo, pensando que si tienen demasiada, a lo mejor no están trabajando bien. Si es demasiado baja, a lo mejor no están usando bien sus recursos. Y van acumulando conocimiento a lo largo del tiempo. Entonces, estas notas se capturan en una base de datos, como yo les comentaba. Y a partir de la información de las bases de datos, se generan reportes que son tanto cuantitativos, como estos reportes de desempeño, como cualitativos, como esos análisis de los casos y los reportes de los casos. Y entonces, en las reuniones de preparación, que en este caso estaríamos representando la reunión de preparación entre los trabajadores sociales y los managers o supervisores, están tratando de utilizar estos objetos para entender exactamente cómo es que se podría explicar lo que sucede en el campo y cómo esto que sucede en el campo se liga a este desempeño global de todo el sistema. Pero hay muchas instancias o ejemplos de cómo es que a veces estos objetos que se utilizan no ayudan del todo. Entonces aquí tenemos a uno de estos managers o supervisores diciendo, pues yo realmente no uso esta información del booklet mucho porque de la manera en la que yo me involucro no requiere que tenga mucha de esa información. Para decirte la verdad, yo soy más de ayudar a lo que los supervisores tenemos que hacer. Entonces, en lugar de estar pensando en que si tienes 10 casos o que si tienes uno más, ya van a ser 11, para mí lo que más me interesa es pues, ver cómo le vamos a hacer para seguir moviendo estos casos y resolviendo. Entonces, de alguna manera, este supervisor está diciendo, pues esos datos cuantitativos a mí no me dicen mucho, la verdad. Esta es otra perspectiva de otro de los supervisores diciendo, bueno, sí, yo creo que estas estadísticas significan algo, pero nuestro trabajo es diferente. Dice, cuando yo traigo esto a mis trabajadores, lo que yo les digo es, tú tienes el número más pequeño de casos, pero
pues no tienes el número más alto de compliance. Entonces, pues como que tu compliance debería ser supremo si es que tienes el nivel más bajo. Y entonces, pues yo trato de hacerlos pensar en, pues, ¿por qué si solamente tienes 5 casos, que debería ser bueno, pues tu nivel de satisfacción es solamente 70% que está pasando, ¿no? Entonces, aquí tenemos un buen ejemplo de cómo uno de estos supervisores pues está tratando de conectar los dos mundos, ¿verdad? El mundo de las estadísticas con el mundo más concreto de los niños y cómo se documentan los casos. Aquí está otra perspectiva, ¿verdad? Que nos dice, bueno, presentar la información no es difícil porque nosotros tenemos un formato que seguimos. Sin embargo, llegar a un acuerdo es donde todos realmente tendemos a no estar de acuerdo. Parece como si las personas que están ahí en la mesa, refiriéndose a los ejecutivos, pues tienen un enfoque del trabajo de campo y de la práctica de campo que es pues como que más teórico. Mientras que nosotros, que estamos en la línea, pues estamos en el lado práctico. Entonces, cuando los ejecutivos nos preguntan alguna cosa, pues nosotros les decimos lo que es y ellos tienen un problema aceptando, ¿verdad? Entonces, otro ejemplo de cómo a veces esta comunicación se bloquea y cómo incluso tenemos la percepción de un lado de que el otro lado no necesariamente está percibiendo las cosas como deberían de ser. Entonces, en este otro dibujo, en esta otra modelo conceptual, pues estamos tratando de reflejar el tipo de discusión que se da durante estas reuniones abiertas, donde principalmente los supervisores y los managers de cada barrio tienen que pues discutir con los ejecutivos acerca del desempeño de su barrio. Entonces, en algunas ocasiones, rara vez, como resultado de esta discusión, se llegan a estos documentos que se conocen como Child Safety Alerts, que son guías que son muy útiles. Todo el mundo en el sistema reconoce que estas guías son útiles. Pero pues no siempre es fácil conectar entre lo que sucede en la práctica y lo que las personas ven cada día. No sé por qué estoy repitiendo aquí la misma frase, tal vez porque es importante. Pero una de las cosas que nosotros estamos sugiriendo aquí es que se necesitan algunos objetos que ayuden a conectar el número abstracto o el indicador abstracto con lo que sucede y lo que el supervisor y el trabajador social ve de cada día, como introducir un elemento más. Los trabajadores sociales y sus supervisores ponen un énfasis muy importante en su trabajo diario e incluso en la preparación para estos momentos abiertos, en estos documentos más cualitativos, mientras que los ejecutivos pues ponen este énfasis en los documentos que les dan la visión amplia. Y en principio no está mal que así suceda, porque cada uno tiene una visión diferente del sistema y cada uno se debería estar enfocando en esa área. Sin embargo, es difícil hacer la conexión y por eso es que encuentran, de acuerdo a lo que nosotros pensamos de ver este caso, una conexión. Y de hecho uno de ellos está más o menos de acuerdo con nosotros, ¿verdad? Porque dice, este trabajo, pues de alguna manera tiene mucho que ver con la condición humana. Y no tenemos una herramienta en la que podamos
podamos conectar lo que el supervisor y el trabajador social hace todos los días con las estadísticas. Entonces, nos falta esa conexión. Entonces, aunque esos sistemas como ChildStat están diseñados para promover el diálogo, pues nosotros encontramos que existen muchos problemas en la traducción que al menos en parte está siendo creada por los objetos que se utilizan en la práctica. Y lo que yo conozco acerca de lo que hago, la información cualitativa del caso o la información abstracta del sistema, entonces hace que sea difícil entender la otra perspectiva y tratar de mejorar mi práctica o mi entendimiento del sistema en base a ello. Entonces, lo que necesitamos son elementos que nos ayuden a mejorar la traducción, tanto mejores objetos, objetos que conecten los diferentes tipos de artefactos de información del desempeño que ya se están utilizando, como un mejor entrenamiento de estas personas que están en medio, ¿no? Los middle managers y los supervisores, si pueden ayudar a hacer una mejor conexión entre ambos con estas teorías causales, pues entonces pudiera ser mejor para ayudar al sistema. Entonces, pues no me queda nada más que agradecerles nuevamente la invitación a ser parte del Congreso y espero poderlos ver en persona el día que tengamos la sesión presencial de preguntas y respuestas. Muchas gracias y nos vemos pronto. Muchas gracias, Luis Fernando, por tu intervención tan oportuna. Espero que hayan disfrutado de esta plenaria y de todo el programa que hemos ofrecido hasta el momento. Les recuerdo que el Congreso Latinoamericano es presentado por la Asociación Colombiana de Dinámica de Sistemas, el capítulo brasilero y el capítulo latinoamericano. Olá! Venha ao Congresso de Latinoamérica de Dinâmica de Sistemas no fim de outubro. Este ano será virtual, então você poderia estar em qualquer lugar que você deseja. Rio de Janeiro, Florianópolis, Foz do Iguaçu, Manaus, Brasília, Natal, Salvador ou Bahia. Qualquer lugar, mas precisa estar no Brasil. No Brasil. Veré vocês lá. Chao. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos de nuevo. Es un placer para mí presentarles la plenaria número 6 titulada Gender Difference in Selective Attention Evidence from a Dynamics Decision Making Experiment por Juan Pablo Torres. Bienvenido, Juan Pablo. Adelante. Buenos días a todos. Bienvenidos a esta presentación sobre diferencias de género en atención selectiva. Este trabajo es un trabajo que estoy haciendo con varios investigadores de diferentes áreas, entre la Facultad de Medicina y la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Mi nombre es Juan Pablo Torres y soy profesor de Estrategia de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Para partir y dar una inspiración de cuál fue el factor que me motivó a empezar a hacer esta investigación, fue una frase de un artículo de Sterman, Gonkan y Dogan que muestra un comportamiento que tienen las personas y que uno lo ve en la realidad y que está muy asociado al fenómeno de la acumulación. Está la frase arriba en inglés, en español se les traduzco. No estoy acumulando, solo estoy abasteciéndome antes de que lleguen los acumuladores. Esa es una frase que tiene mucha relevancia en el día a día. No solamente nosotros como interesados en analizar
con pensamiento sistémico las dificultades de la toma de decisiones dinámicas, sino que también es una fuente de estudio para aquellos que quieren gestionar las logísticas de sus corporaciones. Gran parte de nuestra literatura en dinámica de sistemas se ha focalizado en entender problemas dinámicos en diferentes ambientes que están asociados a la administración de un inventario. Existen muchos artículos desde John Sterman, profesor del MIT, desde los años 80, que ya está investigando sobre por qué las personas perciben, a veces incorrectamente, los estímulos relevantes para tomar decisiones asociados a la gestión de inventario o asociados a un problema dinámico. Existe literatura en dinámica de sistemas que, si bien gran parte de toda esta literatura ha estado en el área de logística, hoy en día se ha tomado ciertos aspectos para entender los conocimientos y las dificultades cognitivas asociados al proceso de gestión de inventarios. Uno de los primeros experimentos que creo que son sumamente relevantes para nuestra literatura en dinámica de sistemas es el expuesto por John Sterman en el año 89, cuando empezó a trabajar o a reportar los resultados del Beer Distribution Game, o el juego de la cerveza, que muchos de ustedes lo han jugado en sus escuelas, universidades, tanto en pregrado como en posgrado. Lo interesante de este experimento que el juego de la cerveza es un experimento que llevaba ya Jay Forster en los años 60, se empezó a desarrollar en el MIT, para mostrar la complejidad que era administrar una cadena logística. En el juego tradicional que actualmente también jugamos, hay 4 actores, que a veces son grupos, en donde está en esta parte está el cliente final, que son unas tarjetas. Acá el primer actor es el minorista, el segundo actor es el mayorista, el tercero el distribuidor y el cuarto la empresa que fabrica las cervezas. Y para administrar esta cadena logística existen tiempos de desfase para entregar el material, que en este caso son fichas que uno juega, y qué va pasando. ¿Qué es interesante de este experimento? Que a pesar que lo llevamos estudiando más de 60 años, siempre ocurren ciertos patrones de comportamiento en los jugadores, como existe sobrestock, hay efectos de acumulación, hay oscilaciones que en la cadena logística se le llama el efecto látigo, y gran parte de esas oscilaciones también ocurren en la realidad. Y por lo tanto, el análisis de entendimiento de los problemas logísticos no solamente se ha tomado desde el punto de vista de la optimización, sino que también de cuáles son los factores cognitivos que afectan a las personas que se envuelven en este tipo de decisiones dinámicas. Existen diferentes regularidades al administrar una cadena logística mostrado por este experimento. Primero, existe oscilación. Existe oscilación entre las órdenes y el inventario que genera fluctuaciones que afectan el entendimiento del proceso logístico desde los clientes hasta el que fabrica. Existen efectos amplificadores. A veces el efecto de las amplitudes de las órdenes, de los aumentos de las órdenes de un minorista, se incrementa a medida que va hacia los mayoristas, y eso se incrementa mucho más a medida que va pasando hacia el distribuidor y hacia el fabricante. Y otro aspecto relevante es que las órdenes, o la tasa de órdenes que uno solicita, tiende a tener ciertos picos debido a los retrasos en la entrega del material, en este caso las cervezas, de un actor al otro. ¿Por qué se da el retraso? A veces por falta de planificación del actor que está previo en tu cadena logística, o a veces solamente por un factor de retrasos en la entrega del material y de la información. Hoy en día, la literatura de dinámica de sistemas se ha focalizado en entender las fuentes cognitivas de estas fallas en la administración del inventario. Hay un artículo bien interesante de Crosson, Donaue, Katok y Sterman, que encuentran que las oscilaciones y la amplificación podría ser reducida por los participantes cuando tienen información adicional del inventario. Sin embargo, no eliminan el riesgo de coordinación. El riesgo de coordinación existe cuando los individuos en una cadena logística toman decisiones independientes sin considerar las decisiones colectivas de los otros sujetos. ¿En qué sentido? Por ejemplo, yo asumo de que hay un riesgo de
que el de al lado, o sea, el actor de la mecánica logística, no entienda completamente el problema de administrar su inventario, y por lo tanto eso me va a generar un riesgo a mí, y por lo tanto me tengo que aumentar mi orden para tener un inventario de seguridad para reducir ese riesgo de coordinación. Pero también está el efecto látigo, el bullwhip effect, en donde se genera una persistente sobreestimación de la demanda real, incluso a pesar si la demanda es constante. Entonces, el desempeño de una cadena logística depende no solamente de los aspectos de información, sino que también de cómo los participantes que están dentro de la cadena logística comprendan el fenómeno de gestionar su inventario. Gran parte de las causas de falla en la cadena logística están asociados a problemas cognitivos. Por ejemplo, la primera fuente de falla es cómo los sujetos toman decisiones para ordenar. Tradicionalmente, desde los años 80 se ha hecho un supuesto de que el tipo de comportamiento que explica por qué los sujetos ordenan está asociado a una heurística. Es un procedimiento de la persona para poder tomar una decisión que se acerca o que busca acercarse a un óptimo. En este caso, la heurística que se ha utilizado como referencia desde los papers de Sterman del 89 es el Anchoring and Adjustment, que es la heurística de ancla y ajuste, en donde los sujetos, cuando van a tomar una decisión de cuánto ordenar, piensan primero en un valor de ancla, en este caso muchas veces la demanda, y después un valor de ajuste que puede estar en función de las diferencias entre el inventario deseado y el inventario real, o de la línea de suministro que tengo y la línea de suministro ideal. Pero también se da un problema de lo que llaman misperception, que es un mal entendimiento de los retrasos de información que llevan a los sujetos a veces a sobreestoquearse o a tener faltantes. Y también se generan explicaciones cuando los sujetos atribuyen la dinámica de las fluctuaciones a causas externas, por un problema cognitivo de no entender realmente cómo se gestiona el proceso logístico del beer game. Y también se da lo que llaman la misperception del feedback en el ambiente, que es cuando los sujetos no entienden claramente la información que les llega desde el juego, en este caso desde el ambiente, para tomar decisiones. Sin embargo, este trabajo que estoy desarrollando con mis colegas y con una tesista trata de entender un poco una fuente adicional que no se ha estudiado en la literatura, que podría explicar parte de la variabilidad en el desempeño de los participantes, que es la atención visual que tienen los hombres y las mujeres. Y es bien interesante que en términos de atención visual se han creado o se han desarrollado muchos estudios sobre diferencias de género en términos de cómo desempeñan tareas cognitivas. En algunos, ciertas tareas tienen mejor desempeño persistentemente los hombres, en otras tareas persistentemente las mujeres. Pero el análisis de las diferencias en la atención selectiva durante un proceso de toma de decisión asociado a un negocio no ha sido estudiado anteriormente. Y eso es una de las principales contribuciones de este trabajo que estoy desarrollando con mis colegas neurocientistas de la Facultad de Medicina, con los que estoy desarrollando este tipo de análisis. Hay evidencia de que a veces los hombres, como les decía, tienen mejor desempeño para ciertas tareas visuales espaciales, pero las mujeres demuestran tener ventajas en tareas de memoria y tareas de desarrollo verbal. También existen a veces ciertas evidencias de no tanto en los aspectos de cognición, sino que en habilidades particulares de hombres y mujeres en tareas específicas. Entonces, considerando la literatura de género, especialmente en lo que es diferencias de atención visual, es que este trabajo está motivado para entender si, primero, existen diferencias de atenciones visuales en los hombres y en las mujeres que sean persistentes durante el proceso de toma de decisión en el juego de la cerveza. Pero lo más interesante es que queremos entender si eso tiene alguna relación con el desempeño de los hombres versus las mujeres. ¿Qué hicimos?
he estado tomando este diseño experimental para los últimos experimentos que he utilizado, es focalizarme en el minorista para poder generar un experimento de laboratorio donde creo un simulador del beer game que solamente va a entregar los estímulos a un sujeto, en este caso el retailer, y los estímulos que se presentan, en este caso, permiten ir no solamente generando que el sujeto toma decisiones dinámicas del beer game durante el juego, sino que también seguir la atención visual que tienen a través de un seguimiento de pupila que se llama un análisis de eye tracking. Entonces, para simplificar esto, programé con unos colegas el beer game para levantar información visual, de atención ocular, pero también de actividad eléctrica en el cerebro a través de un electroencefalograma. Los supuestos de este experimento son bien simples. Este es un experimento individual de una persona, ¿ya? Donde decide cuánto inventario tiene que tomar. Los retrasos de información son de los retrasos del inventario, que cuando pide, son de 4 semanas. Es decir, si yo decido cuánto pedir hoy, voy a tener un desfase de 4 periodos hasta que me llegue lo que estoy solicitando. Lo que sí asumimos de que el proveedor que entrega el material es 100% confiable. O sea, si lo que yo pido son 100 en el periodo 1, en el periodo 4 me van a llegar esos 100. La demanda, intentamos seguir una demanda muy parecida a los al juego clásico del MIT, en donde es una función escalón, pero agregamos cierta variabilidad para ir entendiendo cómo los sujetos se adaptaban a los ciclos de la demanda. La demanda, y para generar un poco de variabilidad entre los sujetos, generamos una demanda estocástica que programé en estos ciclos. Los costos de inventario son exactamente los mismos que en el juego tradicional, 0,5 por unidad para el costo de inventario y una unidad monetaria por unidad faltante de back order. Tuvimos 40 participantes, donde dividimos 20 hombres y 20 mujeres. Todos eran excelentes alumnos de la Escuela de Ingeniería de nuestra universidad. Los seleccionamos por su desempeño académico. Buscamos los mejores alumnos analíticos o de los mejores alumnos analíticos dentro de la misma facultad, que es una facultad muy grande, ¿ya? Lo que sí fue, hicimos un llamado y randomizamos después la selección de los participantes, ¿ya? Se excluyeron algunos datos de participantes que tuvimos problemas con la detección del eye tracker porque tuvimos problemas de configuración u otro pérdida de información. Y al final, la muestra resultante fueron 40. A diferencia del juego tradicional, que a veces uno juega hasta 30 o 40 semanas, es decir, 30 o 40 decisiones, nosotros, como tenemos un software, podíamos desarrollar un estudio mucho más largo, donde le hacíamos tomar 300 decisiones al sujeto. Y, como les decía, podíamos ir siguiendo las fijaciones, la dilatación pupilar, y lo más interesante, lo que llaman las transiciones entre zonas de interés, donde les pusimos como estímulos todos los mismos estímulos que tiene el juego tradicional del beer game. Este era nuestro laboratorio, o este era uno de nuestros laboratorios. Teníamos un TOBI 120 Hz para hacer el seguimiento de la pupila, pero también teníamos un BioSim, que es un electroencefalograma de 64 electrodos para generar el análisis de ambos tipos de actividad neural y de movimientos oculares, para saber exactamente qué estaban mirando y cuál era la reacción que podría tener como proceso cognitivo. Teníamos ahí un asistente que estaba en el laboratorio, siguiendo. Si se dan cuenta, el laboratorio, bueno, ahí se ve un poco desordenado, pero era un poquito más ordenado. Tenía control de luminosidad, tenía control de temperatura, de sonido, y tratábamos de fijar al participante en el área de interés. Bueno, acá uno de nuestros brillantes estudiantes, no tiene mucha cara de brillante, pero sí, se los aseguro que es muy brillante nuestro alumno participante, donde está la malla, donde tenía los 64 electrodos, poníamos ciertos electrodos de contraste para diferenciar la actividad basal eléctrica de su cuerpo, y poníamos las condiciones de penumbra adecuadas para el seguimiento ocular en el eye tracker. Estas eran las zonas de interés.
cuando uno trabaja con eye trackers, tiene que establecer las zonas de interés. La pantalla que ellos ven se divide en 9 zonas, de las cuales 2, que son las zonas 7 y zona 9, no hay información, es una pantalla negra. Y cada zona de interés tiene un estímulo que el sujeto puede mirar para tomar la decisión en la zona 8, marcar cuánto solicitar. Entonces, por ejemplo, se dan todos los estímulos del beer game que tradicionalmente uno ve en un juego de mesa: el inventario inicial, cuánto viene en camino, que es lo que llaman el inflow, la demanda que va a experimentar ese participante, lo que entrega, que es el outflow, el inventario final que te queda después de lo que entra y lo que sale y lo que te piden, y los costos asociados de la semana, para después tomar la decisión aquí en la hora. Por ejemplo, 10 unidades. Esto es lo que ellos ven, esta es la foto. Primero hicimos un trial, que fue una prueba totalmente automatizada, sin intervención de personas, para que no generara alguna oscilación en los resultados, y tenían que jugar el mismo juego varias veces, para posterior empezar a desarrollar el juego. ¿Qué hicimos? Hicimos limpieza de las fijaciones. Esta es la misma pantalla donde limpiamos. El eye tracker va detectando por milésimas de segundo información de dónde está mirando. Aparte de esa información que detecta, a veces son pestañeos, movimientos en alguna zona que a lo mejor puede estar fuera de estas zonas de interés, por ejemplo mirando el techo, a pesar de que tratábamos de que se focalizara principalmente en la pantalla para desarrollar este experimento. Lo que uno primero hace son zonas de calor y trata un poco de entender en dónde estuvo haciendo su transición los sujetos. Principalmente los sujetos estaban mirando el inventario final y la demanda, lo que es coherente con la heurística de ancla y ajuste que presentaba Sterman en el año 89. Pero también veían el estímulo de la zona 2, que es el inventario que viene entrando, y ponían bastante atención a la zona, pero por razones obvias, en la que tomaban la decisión. Esto no quiere decir de que los sujetos no miraban los costos, que ahí se ve una nube mucho más clara, o no miraban los inventarios, sino que principalmente donde mayor atención visual generaban todos los participantes era en estas zonas, en la zona 3, en la zona 5 y en la zona 8. Esta es la demanda tradicional de Sterman, con el que se han hecho casi todos los experimentos en dinámica de sistema. La demanda del cliente, la demanda real, es de 4 unidades las primeras 5 semanas y después salta a 8, una función escalón. Yo utilicé esta misma lógica para utilizar funciones escalones, pero estocásticas, donde les aplicaba una variabilidad pequeña a la media, siguiendo distribución uniforme en cada uno de los steps de la función de demanda. Y generé 5 ciclos para entender cómo los sujetos entendían, percibían los estímulos visuales en cada uno de estos ciclos de demanda. Esto es lo que encontramos. Estamos comparando grupos primero, como estadística. En tiempos de reacción, de toma de decisión, tanto hombres como mujeres demoraban más en las primeras semanas para tomar decisión, que es coherente con el supuesto de aprendizaje. A pesar de que ellos antes del 0 tenían un entrenamiento, la idea era que los sujetos tomaran un segundo. Entonces, como les decía, si bien en un principio los sujetos tardan un poco más tiempo en promedio para responder a la decisión, no hay diferencia entre hombres y mujeres en los tiempos promedios de reacción por semana. Esta es la función escalón que les mostraba, ¿ya? Que es lo que ellos percibían como estímulo. Ellos veían el valor solamente, pero esta era la forma de la única variable que era estocástica, que tenía incertidumbre asociada en todo el juego. Estos son los tiempos. Si se dan cuenta, la heurística del ancla de ajuste de Sterman predice un poco que el ancla está asociado a la demanda, y aquí estamos viendo el efecto de ancla. Los sujetos también en nuestro experimento siguen parte de un efecto ancla asociado a la demanda. Pero lo interesante como resultados preliminares es que sí encontramos efectos de atenciones visuales persistentes que se diferencian entre hombres y mujeres. Lo que es algo interesante de estudiar,
porque es bastante robusto lo que nosotros logramos. Tomaron 300 decisiones, son 40 sujetos, y seguimos por milésimas de segundo dónde estaban mirando. Para mostrarles un poco toda la información, traté de reducirla en una misma diapositiva. Aquí están las zonas de interés, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 8. La zona 7 y zona 9 las agrupé en esta subzona. Ya, lo que están viendo, el 0, es el momento en que hay una transición entre la pantalla, es decir, 1 a la pantalla 2. Es decir, desde cuando se pasa de una decisión a la siguiente. Ya. Y lo que dice acá menos 1 y menos 2 era qué estaba mirando el sujeto un segundo antes de que pasara la transición, qué estaba mirando el sujeto 2 segundos antes que estaba entre que pasara la transición. Y lo interesante es que acá tratamos de estudiar qué estaba viendo en promedio tanto el grupo de los hombres en azul y en rojo el grupo de mujeres. ¿Ya? Esto está en temas de porcentaje de tiempo visto, o sea, todas las zonas de interés, en este caso las 9 zonas de interés, más una zona de análisis que dijimos que cuando miraron fuera de la pantalla, deberían llegar al 100%. ¿Ya? Por ejemplo, en el segundo 0, no sé, en la zona 2 está mirando un 20% del tiempo, o sea, un 20% de las mujeres estaba mirando la zona 2 en el segundo de la transición, en 0. Casi un 40% estaban mirando en la zona 3, hombres y mujeres. En esta semana particular de análisis, que estamos viendo que es entre la decisión 235 y 245. Como que agrupamos todos los puntos en esa zona, y esas son todas las zonas grises, para ir entendiendo la atención visual en ese periodo de tiempo. ¿Ya? Adicionalmente, acá está la información de las órdenes por cada sujeto, están en puntitos, y hicimos un diagrama de caja para ver la dispersión que tenían las decisiones de los hombres versus las mujeres en ese momento específico de semanas que estamos analizando, y como bien digo, en la semana 235 a la 245. Aquí está toda la información del inventario de hombres y mujeres. Si se dan cuenta, las decisiones son parecidas, pero hay pequeñas diferencias que hacen que el hombre, persistentemente, al menos en esta muestra de estudio, tomó decisiones, eran muy parecidas, pero en ciertos momentos, cuando estaban todos con inventario positivo, tenían un poquito más de inventario que las mujeres en promedio, y eso hacía que tuvieran más costos. Y por el contrario, en los momentos en que todos los sujetos en promedio estaban con backorder, es decir, con órdenes con inventario negativo, las mujeres tendían a salir un poco más rápido del backorder que los hombres. Y eso hacía que los hombres también tuvieran un poco más de costo que las mujeres. Y aquí están las curvas de costo acumulada. Si se dan cuenta, las mujeres durante todo el juego tuvieron en promedio mejor desempeño que los hombres. Pero en términos, lo que explica esta diferencia son estas pequeñas diferencias en la toma de decisión de cuánto pidieron. Y acá se dan cuenta, las mujeres persistentemente, aquí en esta semana específicamente, sus decisiones están mucho más concentradas que los hombres, que tienen mucha más variabilidad en esta semana de solicitar. Algunos pidieron más de 100, otros pidieron cerca de 50. Ya. Los puntos negros son las diferencias significativas en el segundo específico de análisis. Es decir, por ejemplo, posterior a la transición, en esta semana, de la semana 235 a la 245, cuando los sujetos pasaban de la transición 1 a la 2, al siguiente segundo, en el primer segundo, cuando estoy detectando los estímulos nuevamente, en la zona 2 hay una evidencia de que el hombre puso más atención que la mujer al inflow, que es el inventario que entraba. En este caso, en el segundo también hay una diferencia significativa. La mujer le ponía más atención estadísticamente significativa a la demanda que el hombre, ¿ya? Y en términos del el inventario final, hombre y mujer le ponían casi la misma atención, y no es significativo. Pero lo interesante de esto, que es que estos puntitos lo que están mostrando es que existen diferencias visuales en la atención visual, específicamente en esta zona que estudio, de semanas. Pero cuando empezamos a ver la dinámica, y aquí les voy a mostrar lo que vamos viendo, voy a ir avanzando en la zona gris para que ustedes se den cuenta en qué periodos de análisis estoy viendo. En este momento estoy pasando el análisis entre la semana 5 y la semana 15. Y miren
la dinámica de atención visual de hombres y mujeres. Es bastante persistente. ¿Se dan cuenta? Cuando digo persistente, las figuras de atención son bastante similares. Sin embargo, lo que se diferencian entre hombres y mujeres es el pic de intensidad, de cuánto tiempo se quedan focalizados mirando el estímulo. Pero en términos de atención, la atención se parece, pero existen ciertos momentos en donde existen diferencias significativas. Y esas diferencias aparecen, miren, aquí quiero mostrar, los puntitos negros aparecen específicamente cuando la demanda sube en el escalón superior. Es decir, cuando existe más presión por tener inventario disponible. ¿Y por qué? Porque eso hace que los sujetos tengan que pedir más por esta percepción de agotamiento y de poder entregarle la demanda al cliente final. Si se dan cuenta aquí, cuando baja, empiezan a haber patrones que son significativos, pero son bien pequeños, o sea, en términos de atención, algunas zonas como el inventario inicial, pero en las zonas de interés, específicamente de la demanda y del inventario, a veces se experimenten cambios significativos, diferencias significativas, pero lo más importante que quiero mostrar acá es que en términos de las decisiones que van tomando los sujetos, podemos ir analizando segundo por segundo y zona por zona de decisiones para ir viendo atenciones visuales y diferencias que ustedes están viendo en este caso entre hombres y mujeres persistentemente durante 300 decisiones. Lo más interesante de esto es que los sujetos estaban totalmente aislados, se hacía el levantamiento de datos sujeto por sujeto, o sea, por separado, y esto se hizo durante casi 3 meses para recopilar información de los participantes. Por lo tanto, nunca se vieron, no se conocían, no había posibilidad de entregarse información entre ellos, pero aquí las órdenes de las mujeres siempre se ven que se parecen mucho en la cantidad de orden en el momento que se está haciendo el análisis. Y el hombre siempre tiene un poco más de dispersión. Pero lo más interesante es que nos da que el hombre en los periodos de mayor agotamiento o potencial agotamiento, que es cuando tengo la demanda más alta, tiende a generar acumular un poco más de stock que las mujeres. Y eso lleva a que tenga un comportamiento, un desempeño un poco inferior a las mujeres. O sea, las mujeres tienen un desempeño superior debido a que no se sobreestoquean en los periodos de mayor presión por satisfacer la demanda. Y esto es lo que fuimos estudiando durante estas 300 decisiones y ver la evolución de los patrones de atención cognitiva. Finalmente, investigación futura que estamos desarrollando, estamos utilizando vía el análisis de Markov, de transiciones, de matrices de transición, para entender el comportamiento de las transiciones visuales de las zonas de interés. En este caso, por ejemplo, el participante 39, que en este momento lo tengo anonimizado, en la semana 126 y 156 tuvo este patrón visual de sacadas, que llaman de transiciones visuales entre la zona 2 y la zona 3, y estas son probabilidades de transición. Entonces, con el mismo análisis que probablemente ustedes han visto en la Escuela de Ingeniería de Canas de Markov, nosotros hicimos un análisis para ver cómo transitan visualmente las personas en las zonas de interés, que son los estímulos relevantes para tomar las decisiones en la cadena logística. Eso ha sido mi presentación. Muchas gracias por haberme invitado y me pueden escribir a mi correo. Cualquier duda que tengan, feliz de poder ayudar a responder o incluso responder cualquier duda que quieran. Que tengan una muy buena tarde y sigan disfrutando las presentaciones en el Congreso Latinoamericano de Dinámica de Sistemas, que por primera vez se ha hecho virtualmente. Adiós. Muchas gracias, Juan Pablo, por esa plenaria. Espero que les haya gustado y que estén disfrutando el CLATS. Les recuerdo que pueden interactuar
en nuestra plataforma Slack y que este evento está patrocinado por la Asociación Colombiana de Dinámica de Sistemas, el capítulo brasilero y el capítulo latinoamericano. Gracias por su atención y espero que sigan disfrutando este evento. Nos vemos en una próxima contribución. Quiero dar una voz de aliento para que todos asistamos al próximo evento latinoamericano y colombiano de Dinámica de Sistemas que celebraremos a partir del 26 de octubre del presente año. Esta es una oportunidad muy especial porque todos podemos asistir, lo haremos de manera virtual. La razón del COVID, a raíz del COVID-19, tenemos la oportunidad de nuestros modelos incluir qué es lo que está pasando en los distintos sectores en donde trabajamos, en energía, en salud, en industria, en fin, y tratar de mirar cómo incorporamos las variables que están afectando el COVID. Entusiasmémonos, es una gran oportunidad de encontrarnos, es una gran oportunidad de discutir cómo los modelos se adecuaron para entender esto del COVID-19, que todavía no sabemos cuánto va a durar, y Dinámica de Sistemas es particularmente importante, es un instrumento particularmente interesante para poder acercarnos a entender cómo vamos a ver el futuro. Entonces los esperamos a partir del 26 de octubre aquí de manera virtual para que todos compartamos nuestras experiencias. Próximamente se van a cerrar las inscripciones, envíen sus artículos lo más pronto posible. Hasta pronto. Hola a todos, bienvenidos de nuevo. Me complace presentarles la plenaria número 7, titulada Modelando la transparencia del gobierno en los ecosistemas de datos abiertos, presentada por Andrés Rey. Bienvenido, Andrés, adelante. Amigos, un cordial saludo a todos los participantes de este congreso. Mi nombre es Andrés Rey. Voy a contarles un poco cómo ha sido el trabajo de modelar la transparencia del gobierno en el marco del concepto de ecosistema de datos abiertos y desarrollando este proceso de modelado y simulación dentro de la investigación doctoral, que es dirigida por el profesor Jorge Andrés Parra y codirigida por la profesora Laura Cárdenas. El contenido a tratar, iniciaremos tratando de entender un poco qué es transparencia y el contexto actual de creación de transparencia. De allí pasaremos a contar cómo ha sido o cómo nos encontramos el área de investigación para el tema de datos abiertos de gobierno y ecosistemas de datos. Y finalmente describiremos un poco cómo ha sido el modelado, el proceso de modelar la transparencia, que parece un concepto bastante intangible inicialmente, y cerraremos con algunas reflexiones. Podemos iniciar la contextualización tratando de responder esta pregunta: ¿qué es transparencia de gobierno? Para ello podemos decir que la transparencia del gobierno se relaciona con un concepto que está siendo impulsado recientemente, desde el año 2009, que es el concepto de gobierno abierto, que hace referencia a una forma de abrir esa caja negra que ha representado el gobierno durante muchos años y que ha dificultado a los ciudadanos conocer qué es lo que sucede al interior del gobierno y participar de alguna forma en la toma de decisiones. La relación entre transparencia y gobierno abierto se tiene porque la transparencia es uno de los pilares fundamentales del gobierno abierto y da paso a la participación y la colaboración. Cuando miramos diferentes definiciones que se encuentran en la literatura para transparencia, encontramos que estas definiciones se pueden clasificar en dos tipos. Algunas definiciones son sinónimo de apertura del gobierno y otras de responsabilidad. Es decir, por ejemplo, esta definición que vemos allí habla de una apertura o flujo de información del gobierno a los ciudadanos y de que estos ciudadanos pueden utilizar esa información para monitorear y conocer el comportamiento del gobierno y los resultados que obtienen. En todas las definiciones de transparencia encontramos entonces que hablan de una apertura de datos y un uso de los datos para diferentes propósitos.
En la literatura existe un framework básico de transparencia que está propuesto y dice que la transparencia solo se puede crear cuando tenemos apertura y uso de los datos. Si tenemos solo apertura y no tenemos uso de los datos, se considera que estamos fallando en la transparencia. Y allí es donde empiezan en la práctica a encontrarse dificultades para crear transparencia, porque en los procesos de apertura se pueden tener diferentes situaciones allí que afectan estos procesos y mucho más en el uso de los datos, donde se relacionan con situaciones de la población. El contexto actual de creación de transparencia, decíamos que se da en el marco del gobierno abierto y esa caja se abre brindando datos a los ciudadanos. Estos datos se conocen como datos abiertos del gobierno y son la información del sector público que se publica en forma de datos abiertos, es decir, cualquier persona puede utilizarla con cualquier propósito y para ello se requieren de licencias que garanticen esa utilización y además se espera que esos datos estén publicados en formatos reutilizables que faciliten el procesamiento automático. Pasamos ahora a una segunda parte de la agenda donde vamos a describir un poco el panorama del área de investigación que nos encontramos. Entonces podemos mencionar que en el estudio de los datos abiertos de gobierno han ido surgiendo algunos enfoques o perspectivas para estudiar lo que sucede allí. El primer enfoque era de datos, se miraban los datos, la calidad, después empezaron a mirar los programas, los portales, posteriormente se dio una mirada hacia el uso que hacían los usuarios a esos datos y cuando llegan a empezar a evaluar, a proponer framework de evaluación, se encuentran que a pesar de que hacen unas evaluaciones muy completas, si hacen ajustes para las fallas que se encuentran en las evaluaciones, aún no se da explicación o no se entiende por qué haciendo ajustes y mejoras en lo que se evalúa y sale mal, todavía no se logran cumplir con los propósitos que se tienen. Entonces surge un nuevo enfoque que es el de ecosistemas, que es un enfoque más holístico, donde lo que se busca es determinar la estructura del sistema que causa ese comportamiento. Entonces allí es donde esa metáfora del ecosistema conecta allí con esa línea de pensamiento más holística, más sistémica. El panorama en la literatura lo tratamos de representar con este esquema. Había una pregunta que planteaba cuál era el conocimiento que se tenía acerca de cómo interactúan esas diferentes variables. Y encontramos lo siguiente. Entonces tratamos de representar aquí, tenemos un eje para los modelos. Entonces va de lo estático a lo dinámico. Entonces aquí tendríamos lo que esté más cerca acá, correspondería a modelos conceptuales. Y por aquí a modelos de simulación que permiten hacer análisis en el tiempo. Y en este otro eje ubicamos los beneficios. En un lado tenemos los beneficios económicos o de rendimiento y por otro los beneficios sociales como la transparencia. Cuando clasificamos los trabajos que se tenían en la literatura sobre modelos de ecosistemas, encontramos que la mayoría de trabajos estaban ubicados acá. Entonces eran modelos conceptuales que se enfocaban en cómo lograr beneficios económicos. Algunos modelos empezaban también a pensar desde lo conceptual cómo lograr beneficios sociales. Incluso había un trabajo que miraba a la par cómo sería lograr los beneficios sociales y económicos al mismo tiempo en estas iniciativas. En cuanto a lo dinámico, empezamos a ver también que se daba una línea de trabajo allí para lo que eran los modelos de simulación en relación al logro de los beneficios económicos. Y para el caso de los beneficios sociales todavía no habían reportado en la literatura conocimiento sobre esto. Aquí es donde tenemos la transparencia, rendición de cuentas, participación y también cómo mirar esto, cómo lograr beneficios sociales y económicos al mismo tiempo. Entonces aquí empezamos a ver vacíos y oportunidades de investigación. Cuando entonces en la tesis vimos la oportunidad de hacer un aporte en lo que serían modelos más dinámicos para explicar allí la transparencia, entonces vimos también que el enfoque era el enfoque ecosistema. Entonces realizamos una segunda revisión de literatura aplicando algunas técnicas un poco más nuevas, donde
utilizamos ese análisis de redes bibliométricas con métricas bibliométricas. Entonces lo que hicimos fue buscar de los trabajos que están en la literatura cuáles hablaban de modelos de ecosistemas. Necesitábamos encontrar específicamente cómo eran los modelos que se habían trabajado hasta ese momento. Entonces, de 161 artículos que teníamos en Scopus, ese dataset lo descargamos y haciendo ese análisis bibliométrico con esta métrica de acoplamiento bibliográfico de documentos, encontramos que habían 30 artículos que se referenciaban entre ellos y tendrían que hablar posiblemente de modelos, allí por la palabra de búsqueda que se puso. Y de esos 30 artículos, cuando realizamos la revisión ya más detallada de cada uno, encontramos que 6 de ellos plantean lo que podía considerarse un modelo de ecosistemas. Aquí vemos está el mapa o la red allí que enlaza los nodos que corresponden a trabajos, y algunos de los que están resaltados son los que proponen un modelo de ecosistema. Entonces, con esa técnica pudimos ubicar 6 modelos que en ese momento, 2019, hablaban de ecosistemas de datos. Para hacer un análisis y una comparativa de ellos, utilizamos una definición un poco más formal que presenta Oliveira para un ecosistema de datos. Entonces él dice que el ecosistema es un conjunto de recursos que son valiosos para el ecosistema. Hay unos roles que cumplen algunos actores y hay unas relaciones. Entonces aquí está un poco más formal la definición de ecosistema, y en el marco de esta definición realizamos la comparativa de estos modelos. Entonces esa comparativa está publicada por acá en un artículo que pueden consultar. Los modelos aquí están. Voy a describir un poco brevemente cada uno de ellos, y lo que resalto aquí es que estos dos son modelos que han utilizado dinámica de sistemas, son modelos de simulación. El resto son modelos conceptuales. Cuando pasamos a hacer la comparativa de esos modelos de ecosistemas encontrados, entonces vemos que cada modelo es fuerte y aporta conocimiento en algunos puntos de los que se tienen en la definición formal de recursos, roles, actores y relaciones. Los modelos de simulación que tenemos acá, vemos que son fuertes en definir los recursos, o sea, elementos, y definir relaciones entre elementos. Entonces son modelos que tienen esa fortaleza. Pero nos causa la atención en que en lo que son actores y roles se han quedado un poco cortos. Entonces allí tenemos esa pregunta: ¿qué sucede con los actores y roles en esos modelos? Y pues concluimos que cada modelo pues resulta útil para darnos comprensión y conocimiento sobre el ecosistema, pero todavía hay vacío en relación a ese beneficio que esperábamos de la transparencia. Entonces se requería allí construir el modelo de ecosistema para ese propósito. Cuando empezamos ya a hacer ese trabajo de modelado, que vamos a describir aquí en esta tercera parte de la agenda, entonces vamos construyendo ya un modelo de influencias causales con diferentes elementos y ciclos. Lo que quiero presentar en esta última parte de la charla no es tanto este modelo, describirlo como tal, sino presentar cómo ha sido el proceso de llegar a elaborar ese modelo, cómo ha sido el proceso de modelado. Por lo que les comentaba, pareciera y hay dificultad inicialmente para trabajar la transparencia por ser un concepto no tan tangible, tan físico. Entonces el proceso de modelamiento, mirando allí las etapas que se tienen clásicas, hacer la primera etapa de definición o identificación del problema no tuvo unos desafíos tan grandes como los que se han tenido en la etapa de conceptualización del modelo, porque cuando entramos a mirar cómo conceptualizar ese sistema social o ese sistema sociotécnico que tenemos alrededor de esos ecosistemas de datos, encontramos que la fundamentación de dinámica no nos da muchas pautas. Al hacer una revisión sobre diferentes métodos allí que podríamos haber utilizado, encontramos este trabajo, que es una propuesta de conceptualizar sistemas sociales teniendo en cuenta los actores. Debemos tener en cuenta primero los actores para hacer esa conceptualización. Esta propuesta es del doctor Camilo Laya y la señorita Gómez. Básicamente, ¿qué es lo que plantea esa propuesta de conceptualización?
Primero, hacer una identificación de los actores y clasificarlos en unos roles que ya están propuestos. Por ejemplo, hay un rol de conductor, que son los que tienen influencia en crear allí o hacer acciones que crean el problema. Hay, por ejemplo, un actor propietario, que es el que debe resolver el problema. Algunos actores intervienen aportando recursos para los demás. Una vez uno define e identifica estos actores, la propuesta metodológica dice que debemos pasar a definir intereses y metas para cada uno de esos actores en esos roles. Una vez yo tengo esos intereses y metas, entonces puedo identificar acciones relacionadas con esos intereses y metas que van a realizar los actores para llevar a cabo o al perseguir esos intereses y esas metas, los actores van a realizar acciones. Entonces puedo identificar entradas, puedo identificar esas acciones, entradas asociadas a esas acciones y salidas. Entonces ahí voy definiendo un poco de estructura para el modelo. Más adelante empiezo a mirar más en la dinámica, es decir, cómo se empiezan a relacionar estas estructuras básicas que voy definiendo. Entonces van saliendo ciclos y empiezo a ver realimentaciones. Entonces, lo que se tiene finalmente, que es la propuesta, es a partir de esas identificaciones básicas de actores, de intereses, metas, de entradas, salidas y acciones, voy armando lo que me va, o voy uniendo lo que me resulta de cada actor, y ahí voy estructurando el sistema. Para aplicar esa propuesta, entonces se tomó un caso de estudio sobre datos abiertos de contratación. Para hacer el modelado se hizo con un enfoque de capa operativa, donde se definen unas capas que son identificadas para ese sistema. Entonces se empieza por la capa central a hacer el modelado. Para cada capa, por lo general, las entradas, las salidas y los límites son claros, entonces uno empieza a crecer. Construyo sobre la capa anterior y en últimas voy a tener una visión del sistema. Entonces las capas que encontramos eran estas 5 capas. La primera era la que la llamamos capa lógica de negocios de contratación pública, que es la que tiene que ver con realizar la contratación, cumplir el principio de publicidad para que se aporte a la transparencia. Después viene una capa que es la que genera los datos abiertos de esos datos de contratación, y tenemos otras capas aquí llamadas de control y que generan presiones para que se cumplan allí los propósitos de publicidad y transparencia. Entonces voy a mostrar aquí en esta parte cómo hicimos la aplicación de la propuesta de los actores primeros para la conceptualización del sistema. Entonces me ubico en la capa 1, que es la lógica de negocios de contratación, como mencionábamos. Aquí tengo varios actores, voy a mostrar solo lo inicial. Entonces en los conductores tengo las entidades públicas donde pues van a estar los funcionarios que hacen actuaciones. Este actor representa a las entidades del Estado y sus funcionarios, que son las que realizan los procesos de contratación. Y podría seguir describiendo para esa capa y otras capas qué es lo que hace cada actor. Entonces me centro en este porque sobre este voy a desarrollar allí, a mostrar cómo se aplicó la metodología. Entonces, una vez defino los actores y en los diferentes roles, debo definir los intereses y las metas. Entonces, para las entidades públicas, en esta capa, el interés es suplir necesidades de la entidad. Para eso realizan los procesos de contratación pública, que son los que permiten suplir esas necesidades. Otro interés que deben tener los actores es cumplir con el principio de publicidad que está definida en la Constitución para esos procesos de contratación. Entonces, para ello deben realizar una publicación oportuna de los datos que se generan en esos procesos de contratación. Entonces ya definí el actor, los intereses y las metas. Pasamos a definir las entradas y las salidas asociadas a acciones que puedo identificar a partir de esa definición de intereses y metas. Entonces la acción para este interés y esta meta es contratar. Entonces van a haber unas entradas que van a ser las necesidades o las solicitudes de contratación en la entidad, y el resultado va a ser los procesos de contratación. Allí es donde vamos a tener los datos de gobierno. Cuando avanzo y empiezo ya a tratar de estructurar un poco esto, entonces podría recurrir a estructuras genéricas como esta de brecha de objetivos. Entonces pensar en que hay un ciclo de contratación que se da en las entidades y hay una meta de contratación, y allí se van desarrollando los procesos a medida que se van dando las solicitudes.
Entonces allí empiezo a estructurar un poco el sistema. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Entonces, como un resumen, estructuré a partir de definir actores en los roles, a definir intereses y metas, traigo algo de estructura del sistema. Aquí aparece algo muy básica, pero cuando vaya avanzando y vaya uniendo todo esto, voy a generar ya una estructura más detallada. ¿Qué se hizo posteriormente? Con cada una de estas estructuras básicas que nos empiezan a definir cómo es el sistema. Definir las historias y los supuestos del modelo. Entonces aquí ya puedo ampliar. Con esto básico puedo ir a capturar más conocimiento para detallar y definir los supuestos. Entonces la historia me plantea cómo serían que las entidades públicas realizan procesos de contratación para suplir las necesidades. Eso se puede registrar en un plan de anual de adquisiciones, donde están las obras, bienes y servicios que se contratan por año, y a medida que llegan solicitudes se van atendiendo. Entonces esto es lo que se representó ya en un diagrama causal, en unas iteraciones posteriores, a partir de este conocimiento básico y estructurado que tenemos aquí. Entonces aquí miramos el diagrama de influencias causales y posteriormente algo de la formulación e implementación. Miremos ahora entonces también pues de la estructura básica, cómo vamos definiendo viendo representado eso en la hipótesis dinámica. Entonces tengo una actividad gubernamental que genera esos datos del gobierno, que es básicamente lo que se relaciona con esto. Y esto hace parte de un ciclo de apertura que está conformado por otros elementos. Miremos otro ejemplo, también en la capa de lógica de negocios de contratación, para cumplir con ese interés de cumplir con la publicidad. Entonces las entidades deben tener como meta publicar en el SECOT, en el Sistema Electrónico de Contratación Pública, la información de esos procesos de contratación. Ese sería el actor, era el mismo, la entidad pública, y tiene otro interés y otra meta que cumplir. Cuando empiezo a definir a partir de estos intereses y metas para ese actor otras acciones, entonces encuentro que una acción va a ser publicar la contratación en el SECOT. Entradas para esto va a ser los procesos de contratación que se tienen, ya los hemos definido en el paso anterior. Esto se da también porque hay unos requisitos legales para ello y se van a generar ahora ya es procesos de contratación, esos datos de esos procesos, pero ya publicados en línea, en esa plataforma de contratación electrónica del Estado. Cuando voy mirando un poco la dinámica, acá también vemos que es un proceso que se realiza allí de forma repetida, entonces sirve esta estructura de brecha de objetivos, donde esta variable allí son los procesos que ya he identificado en el paso anterior, y hacemos una actividad de publicar en contratación en el SECO y vamos teniendo los procesos de contratación allí publicados. Con esto, entonces pasamos posteriormente para esta parte a definir los supuestos o la historia que vamos a tener para nuestro modelo. Entonces aquí está que las entidades realizan la publicación en el SECOT, que esto se realiza para cumplir con el requisito legal de publicidad de los procesos, que es el que aporta la transparencia, y que esto debe ser de forma oportuna porque hay unas demoras a veces allí. Entonces aquí tenemos el diagrama causal que se hace ya posteriormente y el diagrama de flujos y niveles que se va desarrollando en la formulación e implementación. De esas estructuras básicas que iba definiendo, entonces voy uniendo, como decía la propuesta, voy uniendo lo que sale de cada actor. Para este caso pues tengo el mismo actor allí persiguiendo dos propósitos diferentes, pero entonces voy uniendo, después van a aparecer otros actores y eventualmente a medida que avanzo voy teniendo una imagen del sistema. Que sería, pues ya viéndolo como hipótesis dinámica, algo mucho más complejo. Entonces, algunas reflexiones ya para cerrar. Entonces, quería compartirles esa experiencia de modelar la transparencia que he realizado en la investigación doctoral con dinámica de sistemas y ha sido un desafío, sobre todo en esa etapa de conceptualización como mencionaba.
Para ello fue muy útil esa propuesta del doctor Camilo Laya de conceptualizar los sistemas sociales pensando en primero los actores. Para mi caso, yo no soy un modelador experto, incluso estoy aprendiendo dinámica es en el doctorado, entonces no tengo todavía, estoy muy lejos de tener 8000 horas. Un modelador experto posiblemente podría ver más fácil allí esas estructuras, pero para personas no tan expertas es muy adecuada esta metodología para hacer la conceptualización. Eso en cuanto al proceso. El modelo ya como tal, hacer el caso de estudio para los datos de contratación, ha permitido también avanzar en esa etapa de conceptualización. Entonces allí vemos una importancia de esos casos de estudio para trabajar temas que a veces no están tan claros. Y actualmente estamos trabajando en la formulación del modelo y realizando pruebas. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés, por tu contribución. Muy interesante y oportuno tu tema. Bueno, los invito a todos a comentar, a preguntar, a felicitar a Andrés por su presentación en nuestro aplicativo Slack. Allí es donde estamos manejando todas las comunicaciones y les recuerdo que este congreso es presentado por la Asociación Colombiana de Dinámica de Sistemas, el capítulo latinoamericano y el capítulo Brasil. Hasta luego. Hola, quiero reiterarte la invitación a participar en nuestro Congreso Latinoamericano y Encuentro Colombiano de Dinámica de Sistemas, que llevaremos a cabo de forma virtual del 26 al 30 de octubre de 2020. Estamos muy felices, hemos hecho una convocatoria muy amplia, tanto en plenarias, van a haber sorpresas muy interesantes, tendremos plenarias de todo el mundo, con temas muy interesantes que sé que serán de su agrado y serán del interés de la comunidad. Y la respuesta ha sido fabulosa, ya llevamos 80 trabajos sometidos y tenemos este último fin de semana para enviar los trabajos, así que anímate, este va a ser un evento tremendamente interesante, tremendamente productivo, no te lo pierdas. Un abrazo, que estés muy bien.